La mujer de la pesadilla. Guardé mucho tiempo esto, realmente es algo que está en mi cabeza a diario, en pesadillas, y al final aprendí a vivir con ello. Soy Josué, tengo 24 años actualmente, y la siguiente historia que contaré fue la peor experiencia que he vivido. Pasó hace 14 años, cuando tenía 10 años en casa de un amigo, Mauricio. Él era un año mayor que yo, pero como nuestras familias se conocían de antes, nos criamos como hermanos. Actualmente él quedó psicológicamente dañado, solo repite el nombre de aquello que vimos. Ese día estábamos en su fiesta de cumpleaños, él ya cumplía 11 años y estábamos felices. Así que decidimos tener una pijamada. El día transcurrió como cualquier otro hasta la noche, donde empezamos a contar historias de terror, con una linterna bajo las sábanas. El ambiente era el ideal, un día lluvioso, aire helado y nosotros contando esas historias. Pasó aproximadamente a las 10 de la noche, hubo un corte de luz, pero algo era raro, yo al menos sentía un ambiente muy helado, estaba hasta temblando, pero Mauricio también estaba temblando. Salimos de la habitación para ver qué estaba pasando, pero éramos los únicos que salimos. Pareciera que los padres de Mauricio ya estuvieran dormidos, cuando regularmente se quedan hasta tarde, y más en días de cumpleaños como este. Lo único que teníamos eran nuestras linternas, con las cuales fuimos alumbrando hasta llegar a la cocina. Vimos una sombra, era de una mujer, pensamos que era la madre de Mauricio, pero al llegar a la cocina no había nadie. En ese punto, siendo niños, ya estábamos asustados, así que corrimos hacia la habitación de los padres de Mauricio, pero al tocar tan fuertemente y ver que nadie salía, nos preocupamos, así que fuimos por atrás de la casa y nos asomamos por la ventana, pero no había nadie, y fue entonces cuando el lugar cambió. Era una oscuridad total, apenas veíamos lo que teníamos enfrente por las linternas. Las lágrimas en mí empezaron a brotar, no estaba entendiendo qué estaba pasando, pero Mauricio actuaba valiente, diciendo que tal vez, de alguna forma se conectaron nuestros sueños y estamos soñando lo mismo. Yo empecé a creer esto en mi cabeza y me tranquilicé, así que continuamos caminando por el lugar. El frío que se sentía estaba aumentando, realmente estaba comenzando a querer volver por mis pasos, pero en ese momento se escuchó un ruido, era como de algo cayendo, algo como de madera. Fuimos a ver y de pronto aquel frío inmenso que se sentía, desapareció, y se sentía calidez en el lugar. Una canción como de caja de música empezó a escucharse y una pequeña luz se divisaba por el lugar, pero todo lo demás seguía oscuro, además que parecía un pasillo, cosa que era extraña y por lo menos en ese momento sentí una mala espina y traté de volver, pero no había vuelta atrás. En el momento en que volteó para volver por mis pasos, me estampé con una pared. Mauricio se empezó a notar exaltado, pues esto era demasiado extraño. El hecho de que el pasillo no tuviera punto de retorno, hacía que todo fuera más escalofriante. En ese pasillo había puertas, pero realmente no lo eran, no podías abrirlas de ninguna manera, eran como pintura. Solamente lo extraño es que estas, cuando las tocamos, se sentían suaves. De pronto la música paró de golpe y un silencio muy largo solo quedó, la oscuridad. Solo podíamos alumbrar con la linterna y esta parecía que estaba acabándose la batería, por suerte teníamos otra más. Seguimos caminando aún con aquel silencio. Lo raro de ese momento era aquella brisa que se sentía. ¿Cómo era posible?, me pregunté en ese momento. Realmente, ¿cómo era posible todo esto? Se sentía tan real, porque tenía tanto miedo, porque el frío que de pronto se sentía estaba sintiéndose tan real. Preguntas que pasaron por mi mente en ese momento, antes de que la pesadilla comenzara de verdad. Parecía que nunca llegaríamos a aquella luz, el camino se estaba haciendo eterno, pero de pronto la música volvió a sonar, pero esta vez era diferente, era más tétrica, era más oscura. Fue entonces cuando todo se volvió brillante para que segundo después viéramos como aquel pasillo ya no estaba, y estábamos en una especie de habitación, pero al recuperar la vista totalmente después del deslumbre de luz me di cuenta. Había sangre en todos lados, pero no solo la sangre, piel, personas descuartizadas, órganos. La escena me dejó totalmente impactado, y a Mauricio igual. Nos quedamos petrificados y entonces una voz muy linda se escuchó. Tarará, tarará, tarara. Esta vez son niños. Bueno, mal por ustedes.
Supongo que no pueden hablar, el impacto es mucha verdad. Saben, esto es una pesadilla muy real. Tan real, que lo que les pase les hará daño interno fuera de aquí. Aunque no sé por qué les digo esto, aquí será su tumba. Bueno, da igual, yo iré por las cosas, me aburro de esto ya, cuando voy a salir de este mundo. Esas fueron las palabras de la mujer, una mujer de cabello rubio descuidado con tonos rojizos, un vestido blanco con manchas de sangre. Yo no entendía nada, pero al escucharlo de pesadilla, pensé que era eso, un mal sueño que por las historias de terror estaba pasando, y aunque se sintiera tan real, debería existir una forma de despertar. Eso me ayudó a poder volver en mí de aquel impacto. Pensé que toda la sangre y los cuerpos eran producto de mi imaginación, por lo cual pude estar un poco de tiempo. Pero algo pasó, en ese momento, otros 3 niños llegaron, eran 2 niños y una niña. Los niños parecían de 12 y 13 respectivamente y la niña tenía como 9 años. Tuvieron el mismo impacto que yo y Mauricio, se quedaron petrificados. Yo traté de hacer volver en sí a Mauricio, pero este no reaccionaba. Fue entonces donde volvió la chica, esta me miró con curiosidad, y río, solo río, ya no dijo ninguna palabra más, solo tatareaba. Los chicos que había entrado recientemente estaban más cerca que nosotros, por lo cual fue a su dirección y empezó a matarlos. Sinceramente prefiero no describir lo que les hizo, pero con lo que conté del estado de la habitación, creo que pueden darse una idea. Yo empecé a sentir miedo, y empecé a gritar y las lágrimas empezaban a pasar por mis mejillas. La chica solo reía. Estaba teniendo los ojos en mí, su objetivo era yo. Su risa empezaba a atormentar mi cabeza y yo solo trataba de escapar. La chica era extraña, iba con tanta tranquilidad, y aunque yo corría, ella me tenía acorralado, parecía que se teletransportaba. Fue entonces donde empecé a ver todo más oscuro, y alcancé a notar que la chica se puso seria, se lanzó contra mí y desperté. En el momento le di un fuerte golpe a Mauricio, y este despertó. Yo de pronto empecé a sentir un fuerte dolor en mi antebrazo, pero Mauricio solo estaba repitiendo un nombre. Eliza, Eliza. Solo nombraba a una tal Eliza. Nos llevaron al hospital. Como ya sabe, Mauricio quedó dañado psicológicamente. Y yo tenía un sangrado interno en mi antebrazo, el cual los médicos no se explicaban, pues no tenía nada explotado o un corte, nada, solo había sangre. Cuando volvimos del hospital, después de extraerme esa sangre de mi antebrazo, pasamos por una casa, las luces estaban prendidas y había una ambulancia. Noté a esa niña, estaba sangrando por todos lados. Sencillamente eso era lo que nos esperaba. La única razón por la cual esperé tanto tiempo realmente fue porque investigué sobre aquella chica. A los 22 empecé mi investigación, me encontré muchos casos en diferentes lados de niños, adolescentes y hasta adultos muertos por desangrado, pero con la particularidad que no tenían dañados ninguna parte del cuerpo, solo era sangre que no sabían de dónde salió. Fui con el doctor que me atendió hace años y le pregunté de la sangre. Me dijo que aquella sangre no coincidía con el tipo de sangre que tenía. Y fue cuando comencé a ver en otros lados sobre la sangre y en todos los casos, parecía que la sangre era la misma, pero en la mayoría de casos, no coincidía con el fallecido. La sangre era un tipo A, lo cual me dijeron que era la más escasa. A lo largo de estos 2 años que pasaron desde que empecé a investigar, me encontré con un libro en un lugar alejado. Era un pueblo donde se contaba varias historias de cosas sobrenaturales. Tenían un registro de varios sucesos que pasaron, pero había uno en especial que venía en un libro de 40 páginas, era un libro de las chicas y chicos que desaparecieron hace años, algunos y unos un poco más recientes. Una de las que desaparecieron hace 15 años era una chica de 15 años de cabello dorado, un vestido blanco llamada Eliza. Se dice que desapareció cerca del bosque, nunca la encontraron. En ese momento me di cuenta que aquella mujer de hace tiempo en aquella pesadilla, era esta chica, la mujer de la pesadilla.